saludamos. Marcelino Madrigal. Soy Madrigal, muy conocido en redes. Igual que hoy estamos muy enredados, si me permitís el juego, con Mariluz Congosto, muy conocida también en redes sociales, especialmente, yo por lo menos especialmente en Twitter. Y Barry o Barrix, no me acuerdo bien cómo es tu. Barris, Javier Barriuso, también muy conocido y experto por una serie que os invito a seguir, que se llama Hilos y Grafos, en Telegram, y que hoy nos van a hablar nada menos que, si conseguimos además que el silencio exterior que ocurre en redes también, o sea que estamos acostumbrados a hablar con ruido de fondo, ¿no? Pero es muy incómodo. Hoy nos va a hablar nada menos que de activismo, desinformación y campañas en redes, así que buenos días a esta segunda jornada de los cursos de verano del Escorial y os doy la palabra. Decirles a la gente que está asistiendo allí, bueno, que mi nombre es Marcelino Madrigal, que llevo 35 años trabajando en tecnología como informático y que primero quiero agradecer a las organizadoras de esta charla la posibilidad de participar con mis colegas y tan buenos amigos como son Mariluz y Barry en esta charla que creo que les será interesante. Y segundo, disculparme por no estar allí especialmente, pero bueno, por mi salud de convaleciente me da impedido. En todo caso, la charla que vamos a dar hoy, o esta conversación que vamos a tener con ustedes, va a tratar sobre la desinformación en las redes y la labor que estamos haciendo los pactos activistas en cuanto a la vigilancia de estas campañas de desinformación y operaciones de influencia, que pueden ser una influencia extranjera o directamente nacional, y cómo se desarrollan en distintos entornos. Para explicar un poco cómo funcionan las campañas de desinformación, que podéis poner la diapo del modelo de diamante, vamos a utilizar un modelo que si algunos o alguna de las salas está habituada con la ciberseguridad, podré identificar que es un modelo clásico de análisis de intrusión en ciberseguridad. Lo que ha ocurrido es que lo hemos adaptado a la desinformación para explicar cómo se desarrolla. Bueno, no veo la diapo. ¿No la ves? La número 3 creo que es. ¿Está puesta, Marce? Está puesta la 3. Sí, pero yo no la veo. ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿No la tienes en local? En la pantalla, pero no. Veo el índice como si fuera una presentación tal que sí. En todo caso, este modelo de forma de diamante nos permite explicar un poco cómo se desarrollan estas campañas y podemos ver en el centro, o pueden ver ustedes, que en el centro colocamos lo que llamamos la narrativa. En definitiva es el objetivo o el core de estas campañas de desinformación. Ya se puede aplicar a cualquier tipo de campaña en las redes sociales, pero en este caso es un poco sería el objetivo, el mensaje que se quiere transmitir con ello. La parte de arriba tendríamos lo que llamamos los influencers, que en el modelo de ciberseguridad de análisis de intrusión serían los adversarios. Nosotros aquí le llamamos los influencers, que en definitiva son la gente en la que se ha depositado la ejecución de la campaña de desinformación, y puede ser personas, puede ser instituciones, puede ser un servicio web, un digital. En el eje vertical, en la parte inferior, podemos contemplar lo que llamamos las audiencias, porque está unido con este eje, que no deja de ser más que un eje político, ideológico, sanitario, con los influencers, de tal manera que las narrativas se colocan
audiencia, o intentando que abarquen, se hagan virales, pero siempre van dirigidas a una audiencia que es la controlada por los influencers, ¿no? El target. En la parte de la derecha del romo podemos ver lo que se llaman infraestructuras, que en este modelo pues identificamos como las herramientas o servicios web que se están utilizando para realizar estas campañas. Ya pueden ser redes sociales como Twitter, mensajerías instantáneas como Telegram, TikTok o Facebook, o directamente cualquier servicio web generalista o redes sociales que se quieren utilizar para lanzar esta campaña. Y en la parte de la izquierda tendríamos los contenidos que en definitiva no dejan son más que contenido generado específicamente para esta campaña en forma, ahora lo veo perfectamente, de memes, vídeos, noticias falsas, todo lo que se genere. Este modelo permite explicar, ya digo, el desarrollo de cómo se hacen estas campañas, y como vais a ver en multitud de ejemplos de este tipo de campañas y operaciones de influencia en Twitter, en Telegram, en TikTok, podemos darnos cuenta de cómo se ajusta a este procedimiento. Yo creo que ya puedo daros paso, os vuelvo a pedir disculpas por no poder traer vosotros, ya me gustaría, y dar paso a mis compañeros para que os sigan contando cómo funciona todo este mundillo. Gracias. Bueno, dentro de la parte de infraestructuras teníamos un montón de recursos que se utilizan para la desinformación. Nos vamos a centrar en los que están enfocados a redes sociales. No vamos a entrar en pseudomedios ni en otros sitios, sino más en redes sociales. Entonces, ahí encontramos una serie de personajes que cada uno hace una función. Tenemos, por un lado, los bots, que lo único que hacen es replicar la información. En redes sociales la información está muy redundante. En Twitter, por ejemplo, el 80% de los mensajes son retweets, no son información original. Y el retweet hace que llegue la información a mucha gente, ¿no? Solamente transfiriéndola. Entonces, los bots lo que hacen es replicar. Tienen una serie de objetivos que publican una serie de contenidos y ellos lo replican. Cuando son muchos los bots, consiguen una amplificación muy grande y llegar a mucha gente. Luego también tenemos otra parte que es una creación de una falsa realidad. Esto es muy antiguo, es desde que empezó Internet, esto no es de las redes sociales, esto ya existía cuando empezaron los foros. Es crear, tú quieres tener empezó con el marketing. Yo tengo una marca y quiero que todo el mundo ame mi marca, ¿no? Si no tengo gente que ame mi marca, me la invento. Creo personajes que le encanta mi marca. Esto es lo mismo. Tú puede haber una causa y la causa pues tiene sus apoyos. Pero si quieres que aparenten más, pues lo que hago es crear una falsa realidad. Creo perfiles que hablen bien de mi causa y que parezcan que apoyan mi causa. Entonces, bueno, estos son los perfiles falsos, que veremos algunos ejemplos. Luego también, en otra parte, es crear una crispación. Es una cosa que estamos viendo en redes sociales, que todas estas cosas de desinformación lo que llevan es a crispar y a polarizar la población. La sociedad. Entonces, ahí tenemos dos tipos de perfiles. Uno es el troll, que también es un perfil que viene del principio de Internet, en los foros, y es una persona incómoda que se mete, ya explicaremos ejemplos si veréis, pero lo que hace es crear mala sensación, disgusto, agresividad, y bueno, pues tiene sus métodos. Y luego hay una tercera parte que parece muy inocua, pero que está usándose mucho, que son las parodias, es usar el humor para la desinformación. El humor se supone que es algo divertido, que es algo bueno, que es algo positivo, pero también tiene sus vertientes. Entonces, bueno, veremos también que el uso de las parodias también está creciendo. Y paso a Barry, que os va a contar lo de los bots. Sí. Bueno, la definición de bots, no hay una definición exacta de ellas, pero bueno, no dejan de ser cuentas, en el caso de redes sociales,
Cuentas que se crean de forma bien orgánica o automática para una función exclusiva. Y suele ser una función, como decía Marilu, de replicar, generar una imagen falsa de la realidad, incluso engordar cuentas para dar la impresión de parecer algo grande, ¿vale? Todo no muy orgánico, ¿no? El tema de los bots siempre da la imagen de que los bots son malos, pero bueno, dentro de Twitter hay bots buenos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no dejan de ser máquinas o automatizaciones que se generan sobre esos bots. Yo sigo alguno de todos ellos y, bueno, pues por ejemplo la de Gobierno Alerta está muy bien porque nos avisa de los followers on follow de cuentas institucionales. Y, bueno, la verdad que es muy interesante seguirla, ¿no? Y, bueno, hace poco vi la de GPT, que la verdad que hablas con él, responde y habla con cualquier idioma y a veces nos ha parecido incluso que parecía que hubiese una persona detrás por las contestaciones. O sea, que es bastante real la imagen. Entonces, bueno, no quedarse con el tema de que el bot es algo negativo, sino que es algo positivo o negativo según el uso que se le dé a ese bot. El tema de la botnet, que ahora hablaremos de una de ellas, es decir, no dejan de ser, como dice ahí, cámaras de correo robotizadas, es decir, un grupo determinado de 50, 100, 1000, dependiendo del contrato que se realice con esa agencia o con esa botnet, y se trata de darle la imagen de lo que se quiera. En este caso, pues podríamos hablar de una imagen prorrusa o proucraniana, ¿no? Porque un poco lo vamos a enfocar en ese tipo de perfiles durante esta mañana, ¿no? Y, bueno, lo que he dicho, pues el objetivo principal es generar tendencia, generar una falsa realidad de todo esto. Bueno, sí, los patrones. Patrones a la hora de identificar los bots, pues es fácil y es complicado. Es decir, bueno, realmente es algo complicado cuando se empieza ya, si queremos una confirmación al 100%, ¿no? Pero, bueno, podemos encontrarnos sobre todo pues cuentas con el logo sin tener logo. Cuentas con formato matrícula, que eso lo veremos ahora, lo que es el formato matrícula. Cualquier cosa que tenga esa cuenta, es decir, un número de tweets elevados, favoritos elevados, ya implica o da la sensación de que pueden haber bots dentro de ese tweet o de esa cuenta, ¿no? Y sobre todo los followers, ¿no? Que está muy habituado, sobre todo en el mundo cripto, el hincharse las cuentas con bots y lo hacen de forma descarada, es decir, es algo muy habitual en ellos. Pero, bueno, funcionan así. Y sobre todo es eso, también es el tema de las cuentas con el formato GAN, es decir, son cuentas generadas imágenes de personas en las cuales esas personas no existen, son generadas automáticamente. Tienen unos patrones concretos en los cuales pues nosotros ya, bueno, lo hemos pillado más, bueno, se sabe cómo es, en el cual la cara, se le miran las orejas, la nariz, la boca, hay unos patrones en los cuales se detecta. Inicialmente se ve muy fácil esa cara, pero, bueno, siempre se mira y se comparan con otras y generan unos patrones que se ve que es esa, ¿no? Hay algunos muy bien hechos, otros muy mal hechos. En principio, bueno, pues eso, sobre todo eso y el formato matrícula es el formato típico, que son cuentas en las cuales se crean de forma automática y cuando uno crea las cuentas de forma automática genera un nombre que se le puede poner manual y genera después, hasta complementar los dígitos, genera 8 números, una numeración de 8 dígitos. Y eso lo veremos ahora también muy claro. Esto se utiliza ya cada vez menos, porque nos hemos dado cuenta que ha habido un gran avance en el uso de los bots. Antiguamente estaríamos hablando de un par de años. El uso de bots estaban usándose lo que son herramientas automatizadas. Me imagino que conocéis IFTTT, TweetDeck, Buffer, Botice y HotSuite. Son herramientas que permiten la automatización de tweets. Por ejemplo, se pueden hacer retweet o se puede hacer lo que se quiera, se programe. Lo que pasa, claro, que eso dejaba rastro. Ahora el maravilloso Elon Musk lo ha eliminado del API y no se puede ver. Pero hasta hace poco se podía ver, con lo cual se podían ver campañas específicas de bots, ¿no? Recuerdo la de hace un par de años, 2 o 3 años del Partido Popular, sí, exactamente, y era muy claro porque generó mucho tráfico con TweetDeck. Y, bueno, pues eso es muy claro, ¿no? Pero, bueno, así funcionan. La evolución,
de los bots o de las granjas de bots pues ha pasado desde que en 2015 pues era una persona manejando 20.000 teléfonos o X teléfonos por cada usuario, a que a finales del 22, y bueno, pues prácticamente hace muy poquito desmantelaron otra botnet en Ucrania. Bueno, tanto las dos de Ucrania desmontadas eran prorrusas, ¿vale? Eran bots con publicaciones prorrusos y se descubrieron ahí en Ucrania. Entonces, bueno, pues la diferencia entre uno y otro pues que es la informatización de esa botnet. Todo, aunque es todo una cacharrería, bastante guarro, que diría yo, informáticamente, pero bueno, funciona y da resultado. A ver, perdón, a ver si pasa. Bueno, continúo. Este es un ejemplo del uso de bots como followers, ¿vale? Esto es muy habitual y bueno, eso lo vemos sobre todo en cuentas a partir de 500.000 más o menos, pero bueno, también hay cuentas pequeñas. Esta cuenta, en este caso, fue una cuenta que me encontré que me tenía bloqueado, no sabía el motivo. Bueno, cuando alguien me bloquea, pues siempre intento buscarlo. Y bueno, pues busqué la cuenta esta, empecé bueno, la investigué, metí la información Sigue pasando, Marce. La metí en Audience, es una herramienta en la cual nos da la evolución de los followers, los seguidos, o los seguidores y los tweets. ¿Puedes pasar, Marce? Ahí está, perfecto. Y entonces, bueno, pues veo una discrepancia, sobre todo al principio. Cuando yo veo este tipo de subidas y bajadas en lo que son seguidores, quiere decir que esa pérdida de seguidores es porque cuando se inyectan bots, imaginaos, los inyecto yo, pago pues 20.000 followers, ¿no? De esos 20.000 followers, uno los pilla Twitter. Entonces, esas pilladas de Twitter son las que después les banean y son las bajadas. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, ya me huele mal. Pasa a la siguiente, Marce. Entonces ya lo que hacemos es sacar los followers. Lo bueno que nos da la API es que nos dan los followers en el orden de llegada, mejor dicho, los descargamos en el orden el primero que vemos es el último que ha llegado hasta el primero que tiene. Entonces esto lo llevamos a una gráfica y entonces en esta gráfica es donde se destapan los bots. Lo que hacemos es separar los bots en función de si tiene 0 followers, de 1 a 10 y más, ¿no? Entonces queda muy claro que aquí hay una inyección de bots. Aquí hay otra inyección, porque estas líneas deben de ser continuas. Todo esto debe ser continuo. Aquí otra inyección de bots y aquí otra. Es decir, este tipo de bots y este tipo de bots son de granjas distintas o inyecciones distintas. Pueden ser el mismo contrato, o sea, la misma empresa que hayan contratado, pero los followers son distintos. En este caso, como podéis ver, pues son followers de 0 followers, o sea, no tienen ningún seguidor y bueno, queda muy claro que ha llegado una inyección brutal. Pasa a la siguiente, Marce. Aquí un poco es el dataset donde vemos todo eso. Y entonces, bueno, veis que ha llegado todas estas de golpe y bueno, 0 followers, 0, bueno, status es tweets, son tweets. 0 tweets, bueno, son bots, no hay lugar a duda. Aparte de los nombres, pues ni siquiera coincide con un nombre, es decir, son a veces hasta letras seguidas y no llegan ni a ser palabras, ¿no? Pasa a la siguiente. Es el ejemplo del uso de los bots como followers, que eso realmente está muy normal, es decir, es muy normal que la gente lo contrate y casi hasta incluso en el mundo cripto es algo como natural, ya se ha normalizado. En el caso de los bots como favoritos. Este es pues una persona que, bueno, no sé por cómo llegué a esta persona, pero sí que es verdad que tenía 4 millones de seguidores. Pero lo que me chocó de esto es que tenían, por ejemplo, un tweet con 214 retweets y 31.000 me gusta, favoritos o likes. O sea, es una exageración, canta a la vista, ¿no? Es decir, no hay una relación. No es que exista una relación siempre entre retweets y me gustas o favoritos, pero sí que es verdad que entre 200 y pico a 31.000 o a 32.000 como que no es normal. Lo bueno que tenía la API V2, la versión la académica, es que podíamos sacar los me gusta, es decir, es algo que hasta hace poco no era visible al que investigaba, ¿no? Y a partir de ahí sí que podíamos extraerlos. Entonces, saqué los me gusta. Pasa a la siguiente, Marce.
Entonces, bueno, nos encontramos una cosa que es donde ya determinamos, ¿no?, que el uso de bots, ¿no? Determinamos, siempre estamos hablando del orden, ¿vale? Siempre cuando veáis un dataset, por lo menos que lo presento yo, no hay líneas eliminadas ni nada, es decir, es tal como llega del dataset, es como se ve, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hay 3 cuentas seguidas, en negritas porque, bueno, pues no tiene logo, en fin, ese tipo de cosas, que aunque sí después se le pusieron logo. Y lo que hace, esos favoritos, a ver, exactamente, esa cuenta, estas 3 cuentas las pongo aquí detrás. Una, claro, no podemos ver el nombre, ¿vale? Pero es aquí. Es your no sé cuántos, esta es la siguiente y esta es la siguiente. Entonces vemos que estas cuentas están compradas tanto para este usuario como para otros usuarios para dar likes, ¿vale? Esta botnet pues utiliza estas cuentas para dar like. ¿Cómo lo podemos saber? Pues cogemos esta cuenta y decimos, vamos a ver los likes que tiene. Y nos encontramos que tiene esto y esto. Es decir, esto es un pantallazo del móvil, ¿vale? Lo vemos esto. Pero resulta que la siguiente, casualmente, tiene el mismo tweet. Y el mismo tweet con like. Y la siguiente, el mismo tweet y el mismo tweet con like. Eso es imposible orgánicamente. Es decir, 3 cuentas seguidas que sigan a 3, le den like a esta y le den like a esta, es imposible, ¿vale? Orgánicamente es imposible. Con lo cual está muy claro. Pasa a la siguiente, Marce. Marce, sí, correcto, perfecto. Y aquí, bueno, es el mismo caso, es decir, siempre busco la corroboración de 2 ejemplos, ¿vale? Porque, bueno, pues uno a mí me lo deja claro, pero bueno, siempre cuando lo enseñas o lo presentas o lo publicas, me gusta tener al menos 2 ejemplos, ¿no? Y aquí, bueno, es lo mismo, cojo 3 usuarios, el cual pues han hecho like y seguidamente like. Es decir, esto está comprado, ¿vale? Ese es el uso el uso de bots para favoritos. Ya hemos visto el de follower y favoritos. Y continúas tú, Vale, pues mi turno. Marce, por favor, ¿puedes pasar? Vamos a ver cuál es el entorno de perfiles falsos y trolls. Siguiente, por favor. Ahí. Bueno, dale porque va como a cachitos para que salgan los textos, Marce. Ahí. ¿Qué es un perfil falso? Dale. Bueno, pues es un perfil, como os he dicho antes, que intenta simular que es una persona real, pero no lo es, ¿no? Se diferencia del seudónimo, pues el seudónimo es una persona que oculta su identidad porque no quiere perjudicarse por las cosas que dice. En este caso hay una persona detrás, pero esa persona detrás no es real, es un personaje lo que está poniendo. Apoyan a causas concretas, normalmente se crean para apoyar alguna causa. ¿Da, por favor? Ahí. Y un troll está orientado a la polémica, es para crear discrepancia y crear mal rollo. Se inmiscuye normalmente en conversaciones. Una cosa que hacen muy habitual es ir a las tendencias donde se están hablando de los temas del momento y se meten en las conversaciones para, cuando alguien dice algo contrario a su causa, para crear irritación o para contestar y también infundir miedo, porque los trolls, sobre todo lo que hacen, aparte de crear crispaciones, es silenciar a la gente que opina de manera diferente. Si tú opinas de una manera diferente y te atacan un montón de trolls, la próxima vez dirán, me merece la pena meterme en estos líos. Entonces, es un silenciamiento, eso es malo, ¿no? ¿Y cómo se organizan? Bueno, pues normalmente los trolls y los perfiles falsos se relacionan con gente de su propia red, de su propia temática, como si fueran del mismo grupo, ¿no? Porque siempre a través de esas redes van a ser mucho más propicios para propagar sus mensajes. Suelen meterse siempre en las tendencias para darse visibilidad, para colocar mensajes y para darse a ver. Normalmente los perfiles falsos, detrás de un perfil, bueno, una persona puede gestionar más de un perfil falso, porque bueno, pues puede tener hasta 20 personas, lo puede gestionar una sola persona, porque muchas de estas tareas son profesionales. Hay un profesional que se dedica por la mañana a manejar sus personajes. Lo que hacen es cambiar la percepción de la realidad, la astroturfing, que se llama, y que una causa parezca que tiene más apoyos de los que tienen. Y los trolls pues simplemente lo que crean es discordia. ¿Cómo los identificamos? Bueno, pues normalmente las cuentas falsas, para que no se las distingan, intentan camuflarse. No son de reciente creación. Se cogen cuentas antiguas, veréis varios ejemplos, se le borran los tweets,
porque una cuenta del 2014 no parece que sea algo que se haya creado para una campaña, ¿no? Entonces, se coge una cuenta antigua, se le borran los tweets, se le cambia el nombre, en Twitter se puede cambiar el nombre cuantas veces quiera y adquiere una nueva personalidad. Las fotos, no, todavía no. Para atrás, por favor. Abajo, Marce. Con el Abajo. Bueno, bueno, si queréis lo vamos a ver en el caso. Vamos a ver dos casos de perfiles falsos. He cogido perfiles falsos relacionados con el tema de la invasión de Ucrania. El primer perfil es Irina Mar. Irina Mar tuvo una cuenta, se la suspendieron, volvió a crear otra cuenta, se la suspendieron y se fue a Telegram. Ya no está en Twitter. Pero, bueno, os contará luego Marcelino cómo es Irina Mar en Telegram. La vamos a ver en Twitter y la vamos a ver en Telegram. Irina Mar, bueno, pues tiene un avatar, o sea, una de las características de los perfiles falsos que tiene un avatar normalmente de un personaje ficticio o una foto robada de un repositorio o una foto generada por la IA. No es la foto de una persona real porque no hay una persona real. Llegó a tener casi, aquí la foto que hice cuando escribí, aquí tenéis el enlace del hilo, cuando dispongáis de la presentación, cuando yo hice este análisis tenía 40.000 seguidores, pero llegó a tener 50 y tantos mil. ¿Puedes dar la siguiente, Marce? La siguiente, ahí, la siguiente. Vale, vamos a ver cómo detectamos estas cosas. Cuando tú borras los tweets, por un defecto de Twitter, no te los borra todos, siempre te queda algún residuo por algún fallo de la herramienta. Entonces, bueno, pues Irina Mar había borrado todos sus tweets, pero se le quedaron pegados 2 o 3 que no consiguió borrar. Entonces, yo lo localicé y en su vida anterior se dedicaba a concursos de sorteos de móviles, o sea, que tenía una ocupación totalmente diferente a la que tenía en ese momento. Otra cosa que también se conoce en los perfiles falsos es el cambio de actividad. Normalmente, como son perfiles que se adaptan a las campañas, a veces pueden cambiar incluso de campaña, lo que hacen es se adaptan a la campaña que tienen que tener. En este caso de Irina, aquí tenemos los datos desde del 21, que es cuando adquirió la nueva personalidad, y el color, bueno, esta gráfica es según el tiempo, la altura es el número de tweets de ese día y el color es el tipo de mensaje que usan. Los tipos de mensajes son retweets, respuestas, citas y tweets originales que ha escrito. Entonces, bueno, el rojo vemos que desde el 2021 hasta un poquito antes de la invasión de Ucrania solo retuiteaba. Era un perfil que solo retuiteaba, no tenía adquisición. Y vemos como un poquito antes, lo que es en enero del 2022, empieza ya a generar un poquito de contenido y aquí está una raya que es la fecha de la invasión de Ucrania, donde vemos primero un aumento increíble del número de tweets y una generación de contenido. Y un contenido original mucho mayor y también verde, que son respuestas y citas, es decir, que se activa para una campaña con la invasión de Rusia. Aquí vemos lo que es su rutina de publicación. Bueno, porque Irina decía que era una persona real, que era una persona rusa, que vivía en España, que trabajaba y que tenía una niña. Entonces, esto lo desmiente, porque trabajar, tener esta actividad y tener una niña pequeña, pues las mujeres somos polifacéticas, pero a tanto no llegamos, ¿no? Vemos como estos son las horas del día y lo que publica en cada hora. Llegó a publicar hasta 54 mensajes en una hora, que es una actividad considerable. Y aquí he puesto una raya, lo que es el día de la invasión, y es muy curioso porque el día de la invasión de Ucrania no durmió. No durmió, o sea, se acostó a las 6 de la mañana. Algo sabía, porque se quedó ahí para difundir noticias. Y luego, a partir del día, pues empezó una actividad muy grande. Entonces, estos tienen sus símbolos. Si vemos cómo es la red, o sea, cogemos a quién la sigue y a quién sigue ella toda su red de conexiones, tenemos una red muy, muy compacta
con distintas comunidades, son casi todas de izquierdas muy de apoyo a Rusia, pero más a la Rusia soviética que a la Rusia actual, y de distintas localidades. En Twitter es una barrera tanto el lenguaje como la ubicación, es decir, si hay un grupo de izquierdas en Venezuela va a tener una comunidad diferente porque entre ellos interaccionan más que una comunidad en España, ¿no? O sea, que se agrupan un poco y en este caso se ven las agrupaciones y Dinamar está en el centro. Si pasamos a la siguiente, quitamos sus seguidores y dejamos solamente a quién corresponde, ¿no? Y bueno, vemos que corresponde a los dos grupos de izquierda de España, que es el azul y el morado, y a los grupos de Venezuela y a algún grupo aislado de la zona del Caribe, de Cuba. Entonces, bueno, pues estos son sus relaciones que corresponden, con lo cual son de alguna manera como sus amigos o sus clientes. Y seguimos para adelante. Bueno, Olom 24, que antes era el profe rojo, todo el mundo decía que era Irina, porque estaba detrás de varias cuentas, él siempre lo negó, pero vamos, Olom, pues yo lo que hice fue ver los horarios de Olom y los horarios de Irina, los superpuse y coincidían todas las ausencias de Twitter perfectamente. Pues creo que era Olom, pero bueno, no lo podemos nunca asegurar al 100%. Nunca podemos asegurar al 100%, pero tenemos muchas evidencias de que eso es raro, ¿no? Este segundo perfil es Lorena, ahora también está suspendida en Twitter, tenía una cuenta alternativa que también está suspendida y en Telegram abrió una cuenta, pero no le he hecho mucho cuidado y prácticamente la abrió, estuvo poco tiempo y en Telegram no tiene actividad. Bueno, como veis, tiene una foto de una... también es curioso que todos estos perfiles son siempre mujeres y detrás estoy segurísima que es un hombre. O sea, no sé por qué en los perfiles falsos hay una tendencia a utilizar mujeres. No sé por qué. Bueno, pues este perfil falso es diferente porque este tenía relaciones con la derecha. Entonces, no tiene el mismo tipo de red. Es decir, que los apoyos a promocionar Rusia vienen tanto por extrema izquierda como por extrema derecha. Vienen por los dos lados. Entonces, esto lo recogí de Villa 37, cuando fui a analizar el perfil vi que había gente que ya había mirado sobre este perfil porque era muy sospechoso y había una serie de capturas de tweets de apoyando causas de derechas. Y aquí es muy curioso, si vemos su rutina de publicación, como aquí tiene un lapsus de no publicación. Ese lapsus puede ser de dos cosas. Uno, que le hayan suspendido y que le vuelvan a devolver la cuenta. Pero claro, que le devuelvan la cuenta el día de la invasión rusa, pues muy raro, ¿no? Es una coincidencia, podría ser, pero es coincidencia. Entonces, bueno, vemos que ese día pues empieza a publicar y además masivamente. Y vemos pues, también que tiene como algunas publicaciones en horas muy tempranas, como si estuviera a lo mejor en un país del este o viajara, ¿no? Porque no tiene una rutina de sueño muy establecida. Tiene aquí zonas donde está como muy temprano, a las 4 de la mañana. ¿Puedes avanzar, Marce, por favor? Siguiente. Marce. No, es que lleva las cabezas. ¿Ah, qué? No, que a veces se me atasca, ya está, ya cambié. Cambia. Ha cambiado abajo. ¿Ha cambiado? Ha cambiado abajo y se ha vuelto a quedar bloqueado de arriba. Ah. Ah, ¿no? ¿De abajo no? Ah, no, verdad. No ha cambiado, no. No, vuelve a intentar. ¿Ha cambiado? No. No. Aquí no lo vemos. Pues no sale. No sé. A ver. Ay, vale, estupendo, perfecto. Bueno, pues vemos, por ejemplo, el perfil, como este perfil se dedicaba a coger, no se sabe la información de qué canal, y lo traducía con Google Translator, porque cuando hubo un ataque a Ucrania ponía huelga en strike, en vez de poner ataque, ponía huelga, ¿no? Entonces, que
que la calidad de los contenidos era un poquito chunga, ¿no? Que no era propio, que era muy de Translator. Esto lo saqué de Panitech, que lo detectó, porque bueno, antes de ella pues, lo había detectado. Y a esto lo detectó Barry, que yo no lo había visto, y es aquí, ella que sale como mujer, sale detrás un hombre. De vez en cuando, pues claro, dice, por así decirlo, tal, no estoy seguro en Kiev. No estoy seguro en Kiev. O sea, que habla a veces como hombre, se le escapa. Sí. No sé de qué fuentes beberá, pero debe haber una fuente, yo creo que en inglés, porque de ruso no creo que haya esa confusión en esa palabra. Y bueno, pues lo que hace, publica muchísimo contenido presuntamente original, que es en un canal que estará recogiendo información y traduce y lo pone. Y aquí vemos el cambio de actividad, como era, normalmente los trolls lo que hacen es mucho replay para incordiar, o sea, cuando tiene una actividad mucho de respuesta suele ser trolls, y pues antes era troll, contestaba mucho, prácticamente todo eran respuestas, pero vemos aquí como después de la invasión empieza primero contenido original y sigue teniendo muchas respuestas, pero va variando hasta que prácticamente es más contenido original, que o sea, se dedica, claro, la actividad, si generan mucho contenido, no te da para estar conversando, entonces, bueno, pues dio más peso a generar contenido original. Siguiente. A ver, siguiente, si hay suerte. Marcel. Marcelino. Bueno, este es un ejemplo de cómo es su red de conexiones y vemos que tiene muchos seguidores de la derecha, pero luego también de negacionistas, porque bueno, aquí hay un mix entre negacionismo, anti-COVID y prorrusos, o sea, normalmente hay una conexión de las tres comunidades y pues siempre encuentras ahí la conexión. Y luego la izquierda venezolana, la mexicana, o sea, no tiene conexión con la izquierda española porque su conexión en España es con la derecha, pero sí ha tenido buena aceptación en la izquierda latinoamericana. Y si vemos los que corresponden, bueno, pues vemos corresponde a un grupo de la extrema derecha, a la izquierda argentina, bueno, pues a todas las izquierdas y a la mexicana. ¿Quién es Afrodita? Citabas ahí que estaba correspondida por Afrodita, ¿no? Afrodita es su segundo nombre, para cuando le cierran una cuenta utiliza el segundo, pero le han cerrado las dos. Ha estado mucho tiempo más viva. Irina yo creo que duró meses, 2 o 3 meses, y además creció de 10.000 a 50.000 seguidores en menos de 2 meses. O sea, tuvo unos contenidos muy, muy bien aceptados por su entorno. Y vamos a ver las parodias. Una parodia es un perfil que usa el humor para hacer una hipérbole de algo. Y esa hipérbole puede ser un personaje o puede ser incluso un usuario, ¿no? Por ejemplo, hay parodias de usuarios de izquierdas y parodias de usuarios de derechas, que bueno, hacen como ataques de falsa bandera. Crean mucha ambigüedad, algunas las hacen con la intención de que no se las distinga bien, no ponen que son parodia, deben de ponerlo porque si no podrían suspender la cuenta, pero no todas lo ponen. Y juegan con la ambigüedad, o sea, tienen un porcentaje de tweets que a lo mejor parecen normales de un grupo de opinión y luego de repente sueltan una barbaridad para crear crispación y para que la gente reaccione y además de paso dejar mal a la causa a la que están parodiando, ¿no? Y se organizan, lo que hacen es que bueno, intentan sobre todo, como gente de humor, tener relevancia y conseguir hits, conseguir ser tendencia o que tener muchos hits. Y se conectan a perfiles reales, intentan hacerse como amigos de ellos y como tienen una parte de publicación de que en algunas de ellas es como normal dentro de un grupo, pues la gente les sigue. Hay parodias que les ha correspondido Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, porque por el perfil que tienen, pues anda al pego, ¿no? Y luego pues han soltado sus barbaridades. Y lo que hacen es crear tweets virales. No tienen tweets virales todos los días, pero han conseguido bastantes tweets. Todos los días no lo tienen, pero de vez en cuando consiguen algún hit. Y el humor pues es
puede crispar, porque si yo digo una barbaridad diciendo que soy un militante de Podemos, la gente del otro lado va a decir hay que ver cómo son los de Podemos, se va a irritar y van a ir a crear una... diciendo ya lo decía yo, mira cómo son y tal. Pues ese es el objetivo, ¿no? El crispar. Y bueno, los patrones pues son también cuentas reutilizadas, normalmente, algunas son nuevas, pero hay reutilizadas. También borran tweets por ser cuentas reutilizadas. También hacen políticas de follow, de seguir seguidores y dejarlos de seguir. Cambian de nombre. Algunas parodias van cambiando de personaje. Por ejemplo, si hay un personaje que es de actualidad, lo parodian, y si luego hay otro de más actualidad, pues cambian el nombre y parodian a otra. Hay una que va cambiando de nombre. Este es el mapa que he detectado yo de parodias. Hay como 3 grupos. Este es el grupo de parodias de perfiles de izquierda. De perfiles de derecha yo he detectado de gente que parodia perfiles de derecha, he detectado pocos, estos de aquí. Y los de la izquierda son parodias de personajes, que es la parodia normal, que es una parodia que parodia a un personaje, ¿no? Famoso, ¿no? Entonces, estos son los famosos. Estas son las 2 parodias más famosas que hay de Rusia, son muy graciosas. Y bueno, pues una es de Putin y otra es de Biden. Y como veis, tienen una 100.000 y otra 99.000, es decir, que tienen un éxito grande y hay gente que las sigue. Y bueno, pues ellos van diciendo sus gracias y van normalmente con humor. Estas son más de humor que más de atacar opciones ideológicas. Bueno, ahí existen puesto. Y bueno, este es un mapa ya con fotos, te lo publiqué en Twitter, más que nada porque la gente no las distingue. Y entonces puse la foto porque si veas por lo menos el perfil, pues sabes lo que son parodias, ¿no? Entonces, normalmente parodian a mujeres maduras, con educación, cultura, dentro del término denominado charo, parodian militantes de Podemos, parodian del LGTBI, parodian inmigrantes, con exageraciones varias. Por ejemplo, estas son de Jenny Trans, es del LGTBI. Y bueno, estas son esta es de un personaje de Rosa Villacastín, pero normalmente son parodias de personajes en general. Y os dejo con Barry que os cuenta la Bornet. Bueno, en este caso la Bornet que voy a comentar fue una que pillé de casualidad. Yo en mi caso tengo los DM abiertos en Twitter, que es un peligro porque entra de todo, pero bueno, porque de vez en cuando me llegan mensajes y bueno, qué interesante, oye, investiga esto, investiga lo otro, y bueno, pues por lo menos me enfocan a dónde ir, ¿no? Y de vez en cuando pues me entran cosas pues como estas, ¿no? Que hoy justamente ayer me entró una muy parecida que por lo que vi por el móvil ya parecía otra cosa similar. Bueno, me entró bueno, pues al final de cuentas yo ni lo leo, ¿vale? Sencillamente me voy directamente a la cuenta. Lo primero que vemos es que, bueno, ya vemos que el formato matrícula que os comentaba, ¿veis? 8 dígitos después de un nombre. Entonces ya eso ya resalta, ¿vale? Me voy a la cuenta y me doy cuenta, valga la redundancia, de que tiene 2 seguidores y 2 seguidos, la misma cuenta. Tiene 0 me gustas, en fin, no tiene gran actividad. No sé por qué sí, correcto, he puesto aquí los me gusta, que no tiene nada, y ningún tweet. Aquí no tiene ningún tweet. O sea, es totalmente vacía. Lo único que hace esta cuenta es enviar DMs con la publicidad o con lo que quieran para engañar a la gente, lógicamente. Esos 2 seguidores y esos 2 seguidos resulta que son todas las mismas cuentas. Tanto como seguidores tienen a una tal Michelle no sé cuántos y Amanda y seguidos. Es decir, ya empezamos ya con el orden. Vemos que hay un orden, tanto Michelle como Amanda, pues vemos que le han seguido en el mismo orden y se han seguido mutuamente. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. No es probable, pero puede ocurrir. No, vamos a dejarlo siempre, de momento, en stand-by, ¿vale? Vemos estas 2 cuentas y casualmente vemos que tienen un patrón similar. Tienen 291 seguidos y, bueno, 286 sobre 287. Huele muy mal. Y formato matrícula. Seguimos investigando. Vemos los seguidores y los seguidos y casualmente vemos que hay un patrón idéntico entre seguidores y seguidos.
Eso orgánicamente es imposible. Es decir, llegar a un patrón de este tipo, si fuesen 1 o 2, bueno, vale, acepto pulpo como animal acuático, ¿vale? Pero esto es prácticamente imposible. Eso orgánicamente no se puede hacer, con lo cual está claro que son bots. Tanto los dos primeros, o sea, como tanto el primero que cuelga de las dos, como las dos y todas estas. ¿Qué pasó cuando estaba analizándola? Que casualmente Twitter las baneó. O sea, en ese momento estaba preparándose esa botnet y la pillé en preparación. Bueno, pues banearon las dos cuentas y ahí me quedé un poco ya parado. Dije, bueno, pues nada, pues me he quedado un poco, ya no hay más. Lo curioso que no sé si fue al día siguiente o el mismo día o por la tarde, la primera cuenta vuelve a tener otras dos cuentas. Es decir, sustituyeron a las dos cuentas baneadas por otras dos cuentas. Por formato matrícula y lo mismo. Con el mismo formato y lo mismo. En fin, blanco y en botella. Y esto es un poco el grafo de la botnet. Esto también orgánicamente es prácticamente imposible. Es decir, no es normal que no haya relación entre las cuentas que se siguen. Siempre tiene que haber una relación de un 80%, pongamos un 70%, 50%. De relación entre las cuentas, y aquí prácticamente solo hay relación entre 3 cuentas, 2 cuentas, algo la botnet que se haya equivocado, pero bueno, este es el resultado. Y esta es la cuenta principal de la botnet, no la que hemos visto. Al final, con el grafo descubrimos cuál es la cuenta principal. Y bueno, pues esta cuenta serviría pues para lo que hicieron, enviar mensajes DM, pues con estafas, engaños, no sé, yo no pinché en el link porque no quería pinchar en el link y a saber dónde me llevaría. Y bueno, pues ese fue el ejemplo de la botnet. Sí, orgánicamente me refiero de forma natural, es decir, lo que es normal. Es decir, todo esto es automatizado y organizado, lógicamente, por una persona, varias personas, por un sistema, por una empresa, una compañía. Por eso cuando decimos orgánico, no orgánico, orgánico es lo normal. Personas, una persona... Sí, lo que una persona somos nosotros personas que tenemos una cuenta de Twitter y seguimos a una persona siempre lo hacemos de forma orgánica. ¿Cuándo lo hacemos de forma orgánica? Pues cuando hay una máquina detrás que se está encargando de hacer todo eso de forma masiva. A eso me refiero de forma orgánica. Campañas en Twitter. No sé si empiezo yo. A ver, pues. Uf, NAFO. Bueno, vamos a ver. El tema de los NAFO. Esto es una campaña que sigue activa, aunque ha cambiado un poco el formato del cual empezó. Yo esto lo descubrí porque, bueno, sigo a la cuenta de Geostratego, es una cuenta del Coronel Baños, no sé si lo conocéis, en el cual tiene un perfil, diría, prorruso. Bueno, lo digo porque por los datos, no que es una opinión mía, sino un poco con los datos que hemos ido viendo, tiene un perfil prorruso. Bueno, la cuestión que dijo algo de los NAFO, no sé qué, que había bots. Y yo cuando dijo bots, pues bueno, se me encendió la mente y dije, bueno, pues vamos a ver si es verdad. Porque aquí la gente en Twitter habla mucho de bots y realmente no muestra nada. Entonces, claro, habrá que verlo, ¿no? Lo de los NAFOs es no sé si lo conocéis, es una organización que, bueno, es una organización que le llaman los NAFOs, que es, la abreviatura es una organización de amigos, ¿no? Antes de la creación o la entrada de los NAFO, realmente era y sigue siendo, si buscas NAFO antes de la creación de esto, es una organización de pesca del Atlántico Norte, que es lo que me salía antes de su creación. ¿Quién fue el que lo lanzó? Pues lo lanzó el usuario Kama Camilla, si no me equivoco es una cuenta británica, es un ucraniano que reside en Reino Unido, creo, si no me equivoco, creo es así. Con lo cual, ¿qué hizo? Pues jugó con memes. Estábamos hablando antes del humor, muy importante para llegar a la gente. Y lo que hizo fue empezar a trabajar con memes con el perrito Shiba, el Shiba sí, que es un perrito japonés, si no me equivoco, y bueno, también es una cripto y todo esto, pero lo hizo con un toque de humor, con el cual la idea suya era desprestigiar al ejército ruso, la invasión, ¿no? Es decir, burlarse de ellos. Entonces eso animaba al ejército ucraniano, ¿no? a seguir aguantando la invasión. También utilizó la cuenta para hacer una petición económica para un determinado batallón del ejército ucraniano. Pero bueno, ese fue el inicio de los NAFO. Después fue una bola de nieve y bueno, creció hasta lo que es ahora, que ahora realmente hay muy poco humor
se siguen llamando NAFOs, pero sigue habiendo menos humor del que empezó con el principio, ¿no? de desprestigiarlos. Bueno, este es el análisis, bueno, el diamante que hemos comentado al principio, que ha comentado Marce, en el cual, bueno, pues tenemos o sea, el apoyo, la función principal es el apoyo a Ucrania. Como influencers tenemos a Kama Emilia, que ahora realmente hay otros, ya veréis en los grafos. Lógicamente utilizan bots. El doctor Baños, pues el profesor Baños, o como se llame, tiene razón, coronel, perdón. Tiene razón, hay bots, que ahora lo veremos y lo analizaremos. Y tienen también su canal en Telegram. Es decir, todo ese es un poco su nube de publicaciones. Sus contenidos pues son memes, vídeos, noticias falsas también, porque aquí jugamos noticias falsas por ambos bandos, ¿no? Por todos los sitios. Cuando analicé lo de los NAFO, que es el grafo de todo esto, ay, no tengo el número de tweets, a ver si no tengo. Ah, sí, aquí lo tengo. Sí, lo que hice fue obtener. A ver, oye, tiro para atrás. Epa. Ay, se me va para adelante. Ah, no, perdón, para atrás, adelante, perdón. Hice una búsqueda de la palabra NAFO, tanto como hashtag como palabra, que al final da igual, pero bueno, yo la busco duplicada para que no perder nada. Obtuve 3 millones de tweets entre el 1 de junio, y el 15 de febrero, con 197.000 cuentas, que es un número importante, y 2,6 millones de tweets. Aunque lo empezó Kama Emilia, que está aquí, realmente la cuenta principal la cuenta que se lleva la mayoría de los retweets y la más potente es la de Marx Nafofela. Por eso decía yo antes, digo, bueno, aunque lo empezó Kama Emilia, que está por aquí, hay otras cuentas más potentes que son las que se están llevando pues un poco todo el potencial. Esta es la parte de Ucrania, la parte de NAFO, y aquí estaría la parte contraria a NAFO, que lógicamente es la parte rusa, ¿vale? ¿Qué pasó con todo esto? Que el coronel Baños se le ocurrió decir, Javier tiene razón. Bueno, y me empezaron a llegar palos por todos lados. Muy habitual. Cuando te posicionas o crees que se posicionas en un sitio, te llevan palos del otro. Eso es muy normal. Con lo cual dije, bueno, pues vamos a hacerlo imparcial. Vamos a sacar Ucrania, Rusia, Putin y Zelensky. Lo puse todo en inglés, pues porque realmente es algo mundial y el inglés es el idioma que se más está utilizando en todo esto. El segundo es el español, lo curioso. Entonces, bueno, pues bajé los datos, busqué Ucrania, Rusia, Putin y Zelensky. Los tuve desde el 25 de febrero al 6 de marzo, 10 días. Me dio 7 millones de tweets. Es un valor importante. Y, perdón, es que se me ha ido, perdón. Bueno, este es el grafo principal, es un grafo exageradamente, se ve fatal, porque Gephi, la herramienta que utilizamos para todo esto, tiene sus limitaciones. Y manejar un grafo de 7 millones de tweets, la verdad que es muy, muy difícil. Si alguien maneja Gephi, pues pasar de 100.000 cuentas es una burrada. Y en este caso estábamos hablando de unas 800.000 cuentas. Bueno, bloqueos, trabajar con mucha lentitud, darle al botón y esperarte 5 minutos o media hora para que no se bloquee. Bueno, es desesperante, pero yo dije, bueno, yo voy a sacarlo. Me quedo con la idea. Entonces, bueno, pues conseguí sacar las dos comunidades, tanto la ucraniana como la rusa. Siempre Rusia tiene muchas más cuentas, es más potente, tiene una capacidad mucho mayor. Esto a nivel de cuentas. ¿Cuándo se crearon las cuentas? Desde el 2006 hasta el 2023. Estamos hablando de febrero del 2023 cuando hice el análisis. Y en el 2022, que fue el inicio de la creación de la invasión, vemos que tenemos 135.000 cuentas por la parte rusa y 52.000 cuentas por la parte ucraniana, o sea, casi 53.000 cuentas. Hay una diferencia abismal entre unos y otros. Bueno, sí, las palabras estas, esto lo comento de igual, 7 millones de tweets, es 500.000 del ruso y 300.000 del ucraniano. Vale, vamos a ver la parte de Ucrania. Empezamos a filtrar 2022, empezamos a filtrar febrero 2022 y nos llevamos a que el 24 de febrero, día de la invasión, empieza un elevado número de creación de cuentas. Eso no es normal, lógicamente. Es decir, aquí en este caso yo deduzco que Ucrania sabía lo que iba a pasar
y que realmente, pues aquí en estos días previos ya tenía listo un poco toda la maquinaria y solamente se esperaron a que Rusia hiciese la invasión para empezar a lanzar pues cuentas, se empiezan a crear cuentas, ¿vale? El uso, pues se pueden sacar las cuentas, se pueden ver que están hablando, pero bueno, lógicamente hay muchísimo bot, ¿vale? Eso el coronel Baños tenía razón. Claro, a mí me pueden decir, no, es que en Rusia pasa lo mismo. En Rusia también, el 24 de febrero, crearían cuentas, porque harían lo mismo, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Bueno, pues vamos a Rusia. Y se me ha ido la de Rusia. Ah, sí, perdona, Rusia, perdón, aquí está. Correcto, sí, 24 de febrero. Ah, sí, perdón, disculpa. Volvemos a Rusia. Las cuentas que hemos visto. 2022, pero vemos que febrero no hay creación de cuentas. Están en abril, octubre y noviembre. Con lo cual se desmonta lo que se decía de que, bueno, es que el 24 de febrero tanto Rusia como Ucrania crearon cuentas o se crearon cuentas a nivel nacional, mundial, y entonces eso no son bots, son personas normales. No. En Ucrania el día 24 de febrero fue el día de la invasión, creación de cuentas masivas, y por la parte rusa fue el 25 de abril. ¿Por qué el 25 de abril? Pues no hay una noticia, yo he puesto esta noticia que fue previa al 24 de abril, pero no es una noticia que digas, no, vamos a empezar a crear. Sencillamente, mi opinión, que es una opinión más, yo creo que la parte rusa pensaba que la invasión iba a ser de 2 días, se le iba a quitar en una semana, 2 semanas, vio que no, vio que lo de los NAFOs estaba tomando fuerza, que estaban desmotivados las tropas rusas, y ¿qué hizo? Pues bueno, pues jugar al mismo juego, crear cuentas y empezar a jugar a bots y a desinformación. Entonces, es un poco el análisis que yo hice general sobre tanto el lado ruso como el lado ucraniano, de forma neutral, es decir, no ni de un lado ni de otro, es decir, son datos cada uno puede tener su opinión, pero bueno, esa es la mía. Bueno, este es otro análisis que hice, lo he querido poner aquí, pues bueno, pues un poco no sé por qué lo hice el día 4 y el 5 de marzo, cogí datos, algo pasaría, pero sí que creo que veáis un poco cómo se distribuye por países. Hablando de Rusia y Ucrania, las palabras, pues vemos que hay un elevado número de países africanos, Congo y no sé cuál más era también, en el cual entran aquí. Estaríamos hablando de la parte rusa, de ucraniana. De la parte ucraniana tenemos a Estados Unidos apoyando, cuentas de Estados Unidos. Sí que es verdad que ahora hay muchas cuentas de Estados Unidos apoyando la parte rusa, pero no apoyan la parte rusa, sino están atacando a Biden, y atacando a Biden hacen que los rusos pues amplifiquen ese contenido. Con lo cual no es un apoyo directo a Rusia, pero son los mismos estadounidenses los que están haciendo el apoyo, por otro lado. Su nube, en Francia también tenemos una nube, curiosamente con perfiles negacionistas, que lo ha comentado Mariluz, que hay una relación intrínseca entre el negacionismo y la guerra, en fin, un poco extraña, igual que aquí en España. Y exactamente pues, lo que comentaba antes, Estados Unidos aquí junto a Rusia, con la cuenta de King.com. Son cuentas que están a favor en contra de Biden, lo atacan constantemente, y eso hace que la parte rusa pues lo vea como algo bueno, porque claro, es el enemigo también en Estados Unidos para la parte de Rusia, para los rusos, y sencillamente pues lo que hacen es amplificar. Entonces por eso generan esa comunidad conjunta. Como juegan mucho con el tema de Biden, bulos, historias, toda esta historia, pues también el negacionismo es el que se relacionan con ellos. Porque todo el tema de bulos y todo esto y todo el tema de negacionismo va ligado a esto. Por eso he querido poner esta, que no tiene nada que ver con el tema de los NAFO, pero sí que es define un poco cómo se reparten a nivel de países en un momento determinado. Otra cuenta más. No hemos entrado en ella, pero bueno, la que sí me suena mucho la de King.com. Sí, pero bueno, no he analizado esa cuenta. Bueno, pues os voy a contar Nord Stream, algunas campañas. Bueno, sabéis que creo que fue por febrero, se publicó un artículo de que Nord Stream 2 lo había boicoteado Ucrania.
Y bueno, esta campaña, bueno, el influencer que tuvo más relevancia fue Colin Rack, que es una persona que tiene su página web y que, bueno, que se supone que es politólogo. Y se utilizaron infraestructura de Twitter y web y los contenidos pues, fueron memes y vídeos. La temática era contra Ucrania. Esto es curioso porque sale un artículo, tiene poca difusión por parte de los medios occidentales, pero mucha por perfiles, Prosoviec, Snowden, Actualidad RT. Esto es curioso porque desde Europa no podemos coger, es una faena para los investigadores, está filtrado y no podemos coger información de Actualidad RT y nos han dejado ciegos para ver el discurso de Rusia. Sin embargo, cuando pides los tweets, te da el tweet, pero en el texto, en verdad el texto te dice esta cuenta está cerrada por la orden de no sé qué, pero nos viene muy bien, ya que no podemos hacer el texto, por lo menos ver la presencia de Actualidad RT. Y como veis, bueno, pues ¿quién le dio difusión? King.com, que siempre sale, Jack Prosoviec, que también sale, son cuentas, aquí está marcado el número de tweet en azul, tuvo una campaña que creció de golpe, lo que decía Barry de orgánico. Normalmente una noticia no tiene una difusión de 0 a 100, se va difundiendo poco a poco y tiene una curva con menos nivel. Cuando algo surge en una hora, posiblemente es que hay una campaña de apoyo. Entonces se publicó el artículo y todos los agentes prorrusos entraron en acción para darle visibilidad. Y bueno, veis que crece totalmente, porque además, bueno, esto lo tenemos hecho por horas, o sea, esto es del 8 al 11 de febrero, o sea, es un periodo muy corto. Y esta parte de aquí son el alcance, que es decir, la suma de los seguidores de los que han publicado, esto está hecho por horas, en una hora, y vemos que llegó a ser 75 millones, es decir, que tuvo muchísima visibilidad. ¿Y la noticia fue la inicial? Solo la noticia del artículo. El artículo se publicó, se difundió apoyándolo por todos estos personajes, por todos estos perfiles, y la prensa occidental se hizo poco eco, alguna, pero poco eco. O sea, le hicieron como el vacío informativo. Sí, fue un artículo que escribió el periodista no, estoy dándole. ¿De quién fue la culpa? ¿La atribución? No se sabe, o sea, esto siempre hay teorías, no se sabe. O sea, el problema de desinformación, sobre todo, es que hay tantas versiones infactibles que aunque haya una verdad, no la reconoces. Rusia trabaja mucho en eso cuando hay una noticia, da incluso la versión buena, pero da además 6 malas. Cuando lo del avión holandés, que hubo 300.000 versiones y al final dices, creo que esta es la buena, pero no lo tengo claro. O sea, la sensación que tienes es que aunque intuyas cuál es la buena, tienes la duda de que sea la buena. O sea, lo que siembran es la duda. En esto nunca sabremos quién ha sido, porque el artículo se basaba solo en una fuente. Entonces, aunque el periodista es muy prestigioso, ningún periódico occidental lo puso a publicar, lo publicó en su propio blog y la prensa occidental no se hizo eco de ello, por no darle pábulo. Pero sí se creó una campaña de prorrusia para darle visibilidad, dado que no iba a tener esa visibilidad en los medios occidentales. Entonces, bueno, los grupos veis que están separados un poco por regiones, porque también el idioma es una barrera. Tenemos gente de Alemania que lo difundió, gente de Estados Unidos, el King.com fue un elemento destacado, también en España y Latinoamérica, una zona que era mezcla entre USA y UK y Francia. Y aquí vemos un pequeño grupito que es Bellingcat, que estaría haciendo sus verificaciones, ¿no? Que siempre ha sido de apoyo a Ucrania. Entonces, bueno, pues vemos que estos son los que de alguna manera estarían como en contra o desmintiéndolo, pero que el grupo fue enorme y que tuvo mucha propagación.
Entonces, viendo, o sea, cada grupo es de un color, en negro, en amarillo, verde. Podemos verlo también cómo se ha propagado en el tiempo cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos ahí el Colin Rock, que tiene el morado, no fue de los primeros, el primero es el verde, pero que sí luego adquirió mucha notoriedad y fue el que más lo difundió. Y el azul también, el Arrojimate. Y sí, aquí lo podemos ver también por idiomas, ¿no? Aquí un grupo holandés, alemán, español, italiano y este grupo de Bellingcat que está en inglés también. Casi todo el discurso se hace en inglés. Bueno, este pico posiblemente sea algún fallo de Twitter que no me dé los tweets, no debe ser tan abrupto. Vemos que las primeras informaciones salen en inglés, el español llega un poquito más tarde, el resto de los idiomas. El español suele ser siempre el segundo idioma más, bueno, también es el segundo idioma más hablado. Y aquí vemos que esto es curioso, dentro de los tweets que había, las URLs que había dentro de esos tweets, la mayor era el artículo de Seymour Hersh, que tuvo 113.000 menciones, muy distanciado, se ven algunos medios occidentales, pero con muchísima menos difusión. Y bueno, pues prácticamente lo que hacían las cuentas era publicitar el artículo de este periodista. Y bueno, aquí podemos ver de dónde vienen, Twitter nos da la posibilidad de ver los orígenes y bueno, pues prácticamente se corresponde un poco con los idiomas que hemos visto, ¿no? De la mayoría de USA, pero también vemos en España, hay dos grupos de España, bueno, España, México, Colombia, y también podemos ver cuáles son las palabras que han más frecuentes de cada uno de los grupos. Y vamos a ver el Trend Ohio, que esto es una cosa curiosa, una campaña que no tiene nada que ver con la guerra, pero sí tiene que ver con la guerra. Esto, bueno, el que más lo pronunció fue D.C. Draino y fue un poco para restar credibilidad a los medios occidentales. Es decir, ocurrió una catástrofe en Ohio y los medios, ahora lo veremos, los medios occidentales hicieron eco, pero pasaron 5 días, ya claro, comenta la catástrofe, no están todos los días diciéndolo. Y de repente surge como que aquello es el apocalipsis y que los medios occidentales no han dicho nada y que vienen ellos a abrirnos los ojos. Y bueno, pues se usó Twitter y canales Telegram para difundirlo y luego memes, vídeos y noticias falsas. Esto es muy curioso porque, bueno, la explosión fue el 6 de febrero, pero hasta el 13 de febrero no fue cuando empezó la campaña. Y aquí vemos la CNN, ABC, todos los medios informando del Trend Ohio. Pero con muy poca, o sea, fue como una noticia más, que no creó una alarma, no creó tweets. Pero de repente, aquí vemos haciendo una ampliación, el 12 de febrero empiezan a ver prosoviet, lo de siempre, a difundir que eso es una catástrofe, que el gobierno nos engaña, que los medios no dicen nada, de que aquello es el fin del mundo. En España hubo, incluso mandaron algún periódico, mandó un corresponsal allí in situ porque era tal la confusión que no sabías si eso era una catástrofe tremenda o no era una catástrofe. Tuvieron que mandarlos allí in situ para que vieran que lo que había, porque no se podían fiar de la información que había circulando por allí. Pero vamos, esto se ve claro que se informó y que fue una campaña que se creó artificialmente. Y bueno, ¿quién participó? Pues prácticamente gente que apoya, bueno, que está en Estados Unidos, como dice Barry, contra Biden, y al estar contra Biden, pues cualquier noticia la amplifican. En la expansión de América está separada por esta parte que es más de izquierdas y esta es de más derechas. O sea, se habló desde las dos ideologías y esta parte de aquí, que es en Latinoamérica y España, se hizo eco de la noticia amplificándola con el discurso de que los medios occidentales no nos comunican nada. Y bueno, empezó primero en la parte morada, que es un grupo, es como no es un sindicato, es como un periódico de noticias de trabajadores, algo laborista, y luego el Draino, que fue el que más lo expandió. En cuanto a idioma, pues participaron también parte francés, en turco también se hicieron eco y toda la parte de español. En España hubo algunos periódicos
que se hicieron eco con texto y un par de periódicos se hicieron eco de la noticia. Prácticamente fue en inglés. En España empezó con la campaña, o sea, en España no se habla absolutamente nada de Ohio hasta que no empezó la campaña, incluso ya había empezado a crecer, y el francés empezó incluso más tarde. Y vemos los medios más relevantes, ninguno es un medio tradicional, son medios, automedios o cosas de esas. Y también podemos ver de dónde venía, que la mayoría era de USA, también había de España, Venezuela, y las palabras más frecuentes. Y lo último, que es la presa, también ha habido una campaña. Esta campaña es de los medios occidentales, o sea, es una campaña reversa, y Zelensky, o sea, es una campaña al revés, ¿no?, de intentar culpar a Rusia por la explosión de la presa. Se ha usado Twitter y medios, noticias, vídeos, y era una campaña de apoyo a Ucrania. Bueno, pues esto cogí poco, porque hay muchos tweets, cogí poco, es del día 5 al día 7, un par de días, y vemos cómo están los medios occidentales, está El Mundo, también están periódicos al ABC y El País. Entonces, se cubrió la noticia diciendo que la presa pues, no había sido Ucrania la que lo había destruido. Vemos que el bloque más grande es el de Ucrania, pro-Ucrania USA y pro-Ucrania en español, y la parte contraria, el deepking.com y los pro-Putin en español, que están por aquí, en este grupito de aquí. Pero fue un grupo mucho más pequeño. Bueno, aquí esto no es como una agencia de noticias, que empezaron a dar la noticia y luego se van... Con todo, el King.com fue de los grupos el grupo más grande, aunque dentro de los bloques no fue el más grande. Y cómo va evolucionando. Y este es un grafo de cuál es la parte en español, donde tenemos conocidos, bueno, pues ejércitos, no al comunismo, aquí es Sánchez Castejón, también está en este lado. Y aquí tenemos a Geostratego, a Luis Ibaya, Actualidad CRT, a la parte del otro lado. Lo de Geostratego decimos que está en ese lado porque es que hemos hecho muchísimos análisis y siempre está en ese lado, o sea, nunca lo hemos visto en el otro. Aunque no está en los canales Telegram, no lo hemos visto no le hemos visto sus contenidos ni nada tanto. Fue una campaña fundamentalmente en inglés, con un poquito de español. Y bueno, como veis, son medios más convencionales los que aparecen dentro de los tweets. Es una campaña de apoyo a Ucrania. Y bueno, pues aquí tenéis hay algunos de Rusia, hay algunos de Ucrania, no, eso no es en Telegram. Aquí son todos en inglés o en español. Solo por contar que tenemos como 15, 20 ahora sí, ya queda poco. Y ahora pasa Marce, que nos va a contar lo de Telegram. ¿Compartes tú o lo vais haciendo? No, que lo comparte él y es más fácil. Sí. Lo único, a lo mejor habría que quitar la cámara para que no vaya más rápido. ¿Cuál es mi...? En este caso, la cantidad de datos de información que finalmente se transforma en inteligencia dentro de una red social como Twitter ha sido ingente, pero también hay que destacar que ahora mismo, desde la llegada del señor Musk, esto está todo en riesgo. De tal manera que Twitter, que si es cierto que realmente no ha sido todo lo bueno que podía haber sido en muchos aspectos, en la parte de la petición de información al público, era un modelo a seguir, porque se podía investigar y se podía extraer todo ese tipo de datos, pues se está convirtiendo en una red cada vez más opaca y donde va a ser mucho más difícil conseguir todos estos datos. Por otra parte, hay que señalar, yo creo que habría que señalar que la cantidad de información que finalmente, insisto, traducimos en inteligencia de datos contexto y nos puede ser útil y de datos que estamos extrayendo de
las redes generalistas es cada vez menor y tiene que ver mucho con la decadencia del uso de estas redes. Redes como Facebook, redes como Twitter, están francamente decadentes, cada una con su propia idiosincrasia y se mantienen por otras razones que no son las de la utilidad. Llegando a que todas esas campañas de información y desinformación y sobre todo lo que yo he calificado muchas veces como cocina de información de las campañas de desinformación o de las operaciones de influencia se ha trasladado sobre todo a mensajerías instantáneas y otro tipo de redes. Mensajerías instantáneas como puede ser Telegram o como puede ser WhatsApp, que tiene una característica muy marcada de privacidad y otra serie de características como es la moderación de no intervención que permiten que allí crezca, bueno, pues prácticamente lo que yo digo, la cocina del infierno. O sea, no tenemos que encontrar cualquier cosa. Por decir algo positivo, también es cierto que estas políticas permiten que los sitios más oprimidos del planeta, pues usuarios que tienen la suerte de tener internet, que eso sería otra cuestión bastante discutible, pues puedan hacernos llegar noticias de cómo son realmente las cosas. Pero claro, el mal uso está súper extendido. Dicho esto, decir que Telegram, por ir muy rápido, está identificado siempre como su origen ruso en realidad. Su creador es ruso, pero hay que decir que la compañía ahora mismo tiene sede en Dubái por el señor Dudov, que es el creador de Telegram y que fue calificado sería como el Zuckerberg ruso por la creación de VK, por ejemplo, como red social y luego Telegram, pues ahora mismo debido a las cortapisas y los intentos de injerencia de Rusia, pues se llevó la compañía afuera. Si bien es cierto que durante un tiempo el uso de estas herramientas en Rusia fue prohibido, ahora mismo se pueden utilizar, lo que deja bastantes dudas sobre si estas injerencias que quería evitar el señor Trudeau realmente se están produciendo o no. Es decir, de una historia corta, pues hay que recordar que el desarrollo de los blogueros rusos empezó en 2010 en la red de blog Live Journal, donde gracias a la presión de la censura rusa se fueron a Facebook, la mayoría de estos bloggers. Luego, cuando Zuckerberg se encontró con el gran problema de lo que era la introducción de las narrativas rusas de desinformación dentro de su red y intentó ponerle freno, estos blogueros se refugiaron en Telegram y es ahora mismo donde podemos tener todo este conocimiento que está un poco en boga y sobre todo en la actualidad con la guerra ucraniana. Aquí en España es de notar que el desarrollo de los canales de Telegram coincide prácticamente milimétricamente con el inicio de la pandemia, precisamente porque muchas de estas narrativas que se han utilizado como formas de presión entre los grandes bloques geopolíticos del mundo han utilizado sus canales para la difusión de desinformación sanitaria o desinformación ideológica, es decir, lo que llamamos negacionismo en el caso sanitario, o lo que llamamos conspiraciones o conspiranoicos en la parte ideológica, y han estado en Telegram. Dicho esto, pero no he sido muy pesado, podemos ver un ejemplo de cosas que estamos haciendo en Telegram con muchísimas dificultades, porque insisto, por su propia idiosincrasia la red de Telegram tiene mucho cuidado con lo que es la privacidad. Tanto es así que no existe lo que es un buscador o el acceso, mejor dicho, a los grandes buscadores a los contenidos públicos dentro de esta red. Es decir, desde Google no podríamos buscar qué contenidos hay en los canales de Telegram y ni siquiera ellos mismos que implementar un buscador genérico para todas las salas. Es decir, si tú estás en un canal o en un grupo de Telegram, que son las dos modalidades que presentan canales en los que hay una administración, serían más parecidos a lo que son las redes asimétricas como en Twitter, redes donde mucha gente sigue a uno, pero es que este no corresponde ese seguimiento, y los grupos serían un poco más equivalente a las redes
confianza. Es decir, cuando en un grupo estoy con mis amigos, estoy con mi familia, pues siempre quedamos de verdad a lo que nos están dando, porque me está diciendo mi cuñado, que es el tío que sabe. Dicho así un poco en tono jocoso. Si pasamos, si podemos aplicar el mismo modelo que hemos estado viendo, podemos pasar la diapositiva a este modelo de diamante, que creo que nos ha sido bastante útil para simplificar algo que es bastante complejo, y vemos hacer de esta persona, bueno, yo no sé si decir personaje, que ya hemos contemplado en la parte de Twitter, como directamente cuando empieza a tener problemas en Twitter se abre un canal en Telegram y sigue con sus labores dentro de ello. Claro, las métricas que tú puedes utilizar dentro de los canales de Telegram son totalmente diferentes a las de Twitter. Pero gracias a la labor de Mariluz, Barry y el poco apoyo que les puedo dar yo de mi comparecencia, pues estamos intentando adaptar estos sistemas que producen en realidad inteligencia en forma de gráficos y nos permiten seguir al entorno de Telegram, que ya digo que es mucho más complicado. Si pasamos la diapositiva, podemos contemplar cómo la actividad del personaje pasa por lo que nosotros llamamos mensaje versus forward, que podría ser el equivalente a tweet versus RTs, es decir, contenido original versus contenido de otros sitios, de otros canales que comparten. Y voy muy rápido, intento ir rápido para no hacerlo muy pesado y pues, si dejar tiempo para que me pregunten. Dentro de estos mapas que estamos utilizando, iba a decir neuronales o de red, que generamos en Twitter, también podemos generarlos en Telegram. De esta forma podemos identificar qué canales ahora mismo están más mencionados por un canal determinado, ¿no? O sea, en este caso de Irina, y qué canales son los que más mencionan a Irina, los grandes difusores de todos estos canales. Aquí nos hemos encontrado continuamente la misma realidad. Es decir, el contenido de desinformación yo creo que se puede contemplar de diferentes prismas, pero principalmente de dos grupos, insisto, que nos ha llamado mucha atención, que es el ideológico, las conspiraciones y otros el sanitario. Bien, no hay un canal negacionista, no existen los negacionistas puros y duros, no existen los conspiranoicos puros y duros, en realidad son las mismas personas. El prisma ideológico les lleva a difundir y a compartir información en forma de conspiraciones, y el prisma sanitario les lleva a compartir lo que nosotros llamamos contenidos negacionistas, pero en realidad son los mismos y siempre vinculados a las mismas ideologías. Ojo, yo siempre hago la distinción entre la gente que genera contenido, la gente que lo comparte, la gente que lo consume, que es el mismo símil que hay entre la gente que convoca una manifestación, la gente que va a la manifestación y quienes la guían al final de la manifestación. Eso es exactamente igual que lo hacemos siempre. Bueno, si pasamos a la diapositiva podemos encontrar a las diferentes comunidades, todas vinculadas a contenidos prorrusos, puesto que ya digo que si viera el señor Duro de Rusia le puso muchos impedimentos para utilizar su herramienta que se está utilizando, con lo cual es muy posible que el FSB, lo que era el antiguo KGB, esté detrás de esos canales y muchos de ellos los han identificado como que son de oficiales y de elementos de la FSB o incluso de los ejecutores. Pues estos canales se introducen aquí. Y bueno, por descargar ese contenido hay que decir que es la misma herramienta que está permitiendo a los ucranianos avisarse, por ejemplo, de bombardeos con misiles y demás. Por decir algo positivo sobre esta herramienta, pero insisto que ahora mismo es muy fácil ver contenido ya no solo de desinformación, sino delictivos, como incluso dentro de España, como la compra de drogas, la compra de armas, bueno, pornografía de todo tipo, en fin, un desastre. Podemos pasar esto. Aquí vemos cómo, emulando los estudios que hemos hecho en Twitter, creo que gracias a la labor de Mariluz y Barry, y a la pesadilla que estoy yo detrás diciendo, tenemos que mirar Telegram, tenemos que como mirar otra serie de redes, se nos está yendo la información de inteligencia a estas redes, y pues hemos conseguido
partiendo de las pocas posibilidades que tenemos de hacer un estudio dentro de estas mensajerías, pues hemos conseguido bastante información sobre cómo se manejan todas estas campañas de desinformación, operaciones de influencia, que aquí yo creo que sí podemos clarificar las operaciones de influencia, porque son claros los indicios y los rastros de injerencias extranjeras dentro de estos contenidos en un perfecto castellano. Si pasamos, por ejemplo, tenemos el caso de la red de la embajada rusa, pues podemos ver cómo contenidos oficiales directamente lanzados desde la embajada, y no hace falta que pasen por dentro de sus canales de información clásicos como ha sido RT, que ha sido prohibido en Europa, o Sputnik, pues siguen llegando perfectamente y aquí siguen alimentados por los canales de Telegram. Si pasamos, vemos un ejemplo de los mapas en la siguiente diapositiva, si por favor, la de canales relacionados con la embajada. Podemos ver un mapa bastante claro de cómo todos estos contenidos oficiales se acaban siendo digeridos sin que ya digo en canales negacionistas, ultras. Ahora mismo el peligro es evidente y más estamos viendo cuando muchas de las narrativas que se están empleando en estos canales las estamos viendo en el Congreso, y ya no solo partidos ultras, sino a partidos más moderados. Quiero recordar, incluso de ayer, como nos encontramos ahí poniendo en tela de juicio el sistema de voto por correo a alguien que tiene mucha posibilidad de ser el próximo presidente aquí en España, si no lo evitan las elecciones, pues nos encontramos siendo partícipe de difundir estos motores, o siendo difusores de algo que ha sido generado aquí, porque las narrativas del voto electoral a través de correos, de las dudas sobre él, ya vienen de las elecciones de 2016 de Trump, y esto sí han adoptado todo el plan completo y lo están difundiendo ahí. Y en Twitter tampoco las están parando, sino que además se están promoviendo en base a pagar $8 al mes, que es lo que te cuesta una cuenta de Twitter Blue, que te garantiza que tu tweet va a ser mucho más difundido que cualquiera de los verificadores que todos conocemos que podrían pararlo. Pero bueno, aquí vemos a través de lo del mensaje versus forward, es decir, vemos qué contenidos originales y qué contenidos de otros canales son incluidos dentro de una comunicación que debe ser institucional y que está llena de bulos, como es la embajada rusa en España. Si pasamos, pues también como las comunidades, bueno, aparece ahí al final una que quiere corroborar un poco lo que digo. No quiero decir que sea la gente al ruso, quiero decir que muchas de estas narrativas, al igual que hemos visto que el Partido Popular ha consumido alguna de la ultraderecha, pues también son consumidas por gente más progresista. ¿De acuerdo? Para el dominio frecuente también podemos hacer distribuciones para ver dónde se distribuyen. Esto es curioso porque vemos que Telegram es una red social o una mensajería instantánea principalmente endogámica, donde los contenidos una y otra vez son redirigidos dentro de la misma red, pero finalmente de ahí es de donde surgen y salen a redes como Twitter o incluso dentro de WhatsApp, que son el reflejo de lo que realmente se ha movido allí horas antes o incluso días antes. Bueno, también podemos hacer un estudio de palabras más frecuentes. Y por último, creo que vas a explicar, Barry, el tema del TikTok. Sí, bueno. Sí, al tiempo, si no. Ok. Si no, nada. Pues espero haber sido demasiado rápido, perdonad, pero quería hacer un poquito para que nos dé tiempo de charlar con vosotros. ¿Momento de TikTok? Podemos retrasar un poco la pausa hasta las 12, pero que sería bueno que la gente hablase un poco, ¿no? Ah, bien, bien, vamos a ver. En el TikTok están las transparencias. Vale, pues nos pasamos, si no me llegáis ¿Le damos? rapidito para que sea, ¿no? Para poder... Sí, sí. Vamos a ver, el tema de TikTok es muy rápido. Es una red que es muy cerrada. No es posible obtener información sin el algoritmo, es decir, tienes que estar logado para conseguir información, porque sin estar logado no se puede hacer scraper, con lo cual estamos muertos. Es decir, esto está basado en el algoritmo de mi cuenta. Seguramente Marilu lo hiciese, le saldría otra información.
Haciendo una búsqueda de Putin y Rusia, en el caso de TikTok me he sacado 378 vídeos con 65 millones de likes, 921.000 comentarios, compartidos 824.000 y 926 millones de visualizaciones. Una burrada para 378 vídeos. Lo mismo pasa con, le digo que es muy rápido porque lo que hemos obtenido es esto, es decir, las relaciones que obtenemos entre los nodos no va en función de los usuarios en estos casos, sino en función a las palabras usadas, es decir, a los hashtags usados. Es decir, Putin se relaciona o Rusia se relaciona pues con FIP o con Viral o con Rusia y, lógicamente, cuanto más grande es el nodo, más veces está nombrado. Y en la parte de Rusia, lo mismo. Bueno, si tiro para atrás y tiro para adelante, veréis que el número de players en el caso de Putin y de Rusia, 926 millones, en el caso de Zelensky, Ucrania, 345. Siempre lo que comentaba al principio, es decir, la parte de Rusia siempre tiene mucho más apoyo, tiene mucho más visualizaciones para ser más o menos los mismos vídeos. Entonces, bueno, pues esto era lo de TikTok. Está un poco muerto porque no hay forma de saltarse el algoritmo. Y bueno, estas son las herramientas utilizadas. La dejo aquí en la pantalla para que, por si lo queréis apuntar o lo que sea. Buenos días, como dice Loreto, super luxury teneros aquí. Yo soy una analfabeta total, entonces necesito mucho tiempo para deglutir toda esta información. Pero una pregunta que a lo mejor es muy ingenua y muy tonta. El caso Nord Stream 2, que hay un influencer, hay un periodista que escribe un artículo, pasa desapercibido y luego hay réplicas. ¿Esto surge de una manera espontánea o es una estrategia? No, es una campaña. Ah. Tengo otra. Es una campaña, por eso lo he puesto como campaña, porque se escribe un artículo, ese artículo ningún periódico lo quiere publicar porque solo tiene una fuente y lo que hace es publicarlo en su página web. Y entonces, claro, una página web no tiene la visibilidad que tiene un medio como New York Times o Washington Post. Entonces, lo que hay es una campaña de agentes prorrusos o anti-Biden que apoyan, dan visibilidad. O sea, que un artículo escrito en un blog tenga 100.000 menciones no se hace si no es de una manera organizada. ¿Es en alianza con el influencer o el influencer queda fuera de la campaña? No, el influencer lo que hace es darle visibilidad. En ese caso no fueron uno, fueron muchos influencers, uno más destacado, pero lo que hacen es que se publica un artículo, ese artículo los medios no le van a dar visibilidad, se puede quedar en nada, pero hay un grupo de gente que tiene influencia, que tiene muchos seguidores, que quiere apoyar que ese mensaje se lea. Y lo que hacen es retuitearlo, mencionarlo, comentarlo y hacer que la gente de RT, con lo cual, 5 o 6 personas que tengan 100.000 o 200.000 seguidores que muevan eso, tal como funciona en Twitter, hace que haya 100.000 de personas que lo difundan. Entonces, eso, Twitter lo que tiene es que cualquier mensaje lo puede leer cualquier persona. Entonces, yo publico algo y ese mensaje me lo retuitean 1.000 y esos 1.000 tienen conexiones con otros que pueden verlo y entonces van poco a poco difundiéndolo. Pero en ese caso, la espiral, el crecimiento fue muy rápido, porque ese tiene un crecimiento como con más tiempo. Al ser muy rápido quiere decir que había un grupo organizado y quería darle visibilidad. Entonces, se juntaron muchos influencers para darle visibilidad. Y lo consiguieron, porque en Twitter fue tendencia y el artículo lo leyó muchísima gente. Porque 100.000 menciones, pero habría que ver la gente que lo ha leído. O sea, eso es simplemente cuántas veces estaba en la red, pero lo han podido leer muchísimas más, millones.
Dile a Maribel, que será que le estamos viendo, vamos, ¿vale? Maribel, dile a Marcelino, que te estamos viendo, tenemos ahí en pantalla completo. Ah, perfecto, ¿Vale? sí. Es que tengo una recepción de audio un poco... Voy a intentar poner Dice, alguien tiene esa niña, pero... en esta mini-cámara voy a intentar poner a alguien de preguntas. ¿Te levantas? Saludos a todo el mundo. Hola, un saludo. Lo primero, muchísimas gracias por el servicio social que estáis haciendo, porque algunos de ellos ya lo he contactado por privado otras veces y me han ayudado. Y bueno, y nada más que reiterar que ojalá haya más gente como vosotros y ojalá podáis seguir haciendo trabajo si os dejan también Elon Musk y compañía. Yo quería hacer una pregunta que ya, no sé si a Marilú se la he hecho en algún momento, pero vosotros, bueno, quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿vosotros habéis seguido si cuando se lanzó la campaña de Catalan Gate, esto es relativo a lo que yo hice ayer, si hubo algún tipo de actividad de bots o en Twitter o en alguna otra red social difundiendo las noticias, difundiendo no creo que hicieran los ofertas porque ya había sido una noticia que se había difundido por la prensa generalista, pero ¿comprobasteis si hubo algún tipo de intento y si hubo de qué tipo de grupos fue el que lo estuvieron moviendo? Igualmente con Tsunami Democratic, ¿no? Tsunami Democratic apareció de una forma así un tanto... con tanto tsunami, exactamente, y en redes también, ¿no? Yo ayer puse una diapositiva como veía que todos los políticos, muchos de los que estaban acusados de acusados, víctimas supuestamente de espionaje con Pegasus, que ellos habían todos coincidido, yo había encontrado los tweets de cada uno de ellos que hacían un quote, o sea, citaban una cita del mismo tweet de Tsunami el mismo día, más o menos a la misma hora. Entonces no sé si vosotros habéis mirado eso. Y por otro lado la pregunta, hoy ha salido una noticia en el periódico de Cataluña que no consigo abrir, entonces no sé si vosotros estáis relacionados con el tema, y es que dicen que ahora están las campañas de información rusas promoviendo desinformación en la España rural, no sé si asociada con la extrema derecha o no estoy muy seguro, entonces no sé si es algún tema que vosotros estáis trabajando. No. ¿No? Bueno, La portada del periódico de Cataluña. Yo lo del tsunami lo seguí cuando se creó el 2 de octubre del 2000, no me acuerdo, y luego cuando se creó la cuenta Catalan Gate. Yo nunca he encontrado conexión rusa, porque hay división de opiniones. Yo nunca la he encontrado, no quiere decir que no la haya. Los datos que yo saqué, no vi nada. Vi una campaña muy convencional, la campaña de tsunami. Era campaña convencional de influencers. O sea, las campañas pueden ser por influencers, que es como el caso del Nord Stream 2, y es que se organizan para que en un periodo muy corto los influencers muevan un contenido específico o un hashtag específico que hace que mucha gente que les sigue lo replique y sea tendencia. Eso además, en una campaña, eso se hace a las 11 de la mañana, porque a primera hora están las noticias, luego ya la gente lee las noticias y se queda como un vacío, y a las 11 de la mañana es la hora ideal de sacar el trending topic. Se hizo a las 11 de la mañana en punto, y cada 2 segundos tuiteaba un perfil de político independentista con muchísimos seguidores, pero con una cadencia, o sea, que tenían instrucciones, porque hay cosas que eso se distribuye por Poisson, no una cosa normal. Entonces, cada dos minutos iban poniendo, en algunos minutos a 2 o 3, ¿no? ¿Qué hizo? Que en la primera media hora el alcance era en Cataluña enorme, porque habían alcanzado a toda Cataluña, y entonces eso fue tendencia y se guardó. Lo movieron con un community manager convencional, creando una campaña a las 11 de la mañana, organizando a sus políticos. Vamos, es como una campaña tradicional. No había ahí ninguna agencia rusa porque no les hacía falta. No les hacía falta, era un entorno local. De hecho, se difundió en Cataluña y en el resto de España tuvo como menos, porque no todo el mundo sigue a los políticos catalanes. Entonces fue una campaña local. Lo único que fue tan intensa que fue trending global y todo el mundo lo miró. Y luego el Catalan Gate, yo lo miré y era una cuenta de propaganda que se había usado para varias campañas, porque claro, de repente nace Catalan Gate con una cuenta de 100.000 usuarios. ¿Esto qué es?
Uno no puede hacer una campaña naciendo con 100.000 usuarios. Entonces, claro, esto es cuenta reutilizada. Yo busqué sus nombres anteriores, vi que era una cuenta relacionada con CIU de varias campañas y lo que hicieron fue aprovechar un usuario que tenía muchos seguidores para lanzar un mensaje. Y se hizo exactamente igual. Y lo de organizar el mismo, porque se hizo a la misma hora, con el mismo criterio, ¿no? Y lo que hacían era o comentarlo, o citar o retuitear el tuit de Catalangate. O sea, Catalangate era la cuenta como foco para difundir la información. Ambas dos eran campañas, para mi entender, locales y organizadas. Luego sí que puede haber injerencia rusa, pero es que en Twitter y en Telegram depende de cómo cojas la información. Es decir, si tú coges las palabras que mencionan Cataluña, pues posiblemente veas una información diferente que si buscas un hashtag concreto. Vas a encontrar distintos entornos. Yo, de las cosas que he analizado de Cataluña, nunca me he encontrado ninguna cosa rara. Pues si hubiera encontrado algo raro, lo hubiera analizado. No lo he encontrado, pero no quiere decir que no existiera. No lo he encontrado. No. Bueno, sí, los de Barry de los 7 millones, eso ya necesitas un ordenador bueno, él tiene buen ordenador. De hecho, cuando no podemos le decimos, Barry, ayúdame. Yo tengo peores recursos. No estamos en el mundo de Big Data, estamos en el mundo de Social Data, que afortunadamente cabe en los ordenadores. Para ciertas cosas, pues a lo mejor te quedas corto, ¿no? Pero para las cosas que analizamos, por ahora no hemos tenido problemas. Yo lo más fuerte que he analizado es la cuenta de los más. Llegué a analizar cuando tenía 92 millones de usuarios. A mí sí me gustaría decir que, bueno, que yo echo de menos la utilización de determinados servicios que no son tan conocidos dentro de la web, los servicios cloud, precisamente para más capacidad de computación, aunque a decir verdad, una buena gráfica sí me vendría bien, pero bueno, o sea, así no puedo mover mucho mapas de estos que hacemos de red, pues ya se los pido a mis panas que están ahí, les digo que también, por favor, generarme este gráfico y tal. Pero es que es cierto que, por ejemplo, en las redes de Telegram hay 2 o 3 servicios web rusos, que sería bueno estar suscrito y tenerlos contemplados, con toda la problemática que pueda llevar eso. Pero es que actualmente, si no, pues vamos muy a ciegas o muy a pensar de lo que nos podamos encontrar. Y respecto al tema catalán, y yo he oído por ahí, yo sí quiero decir que personalmente tengo la impresión de que muchos de los grupos, voy a decirlo así, republicanos dentro de Twitter, están siendo trufados por gente que no tiene nada que ver con esos intereses. Y quiero decir que, lo digo porque están muy vinculados a lo que pueden ser posiciones progresistas o a la izquierda del PSOE, pero en realidad muchos de ellos son, o algunos de ellos son más independentistas que republicanos, y cuando hablan de República Catalana más que de República Española. Y además, y digo esa es mi opinión, es muy posible también de que haya injerencias extranjeras dentro de esos grupos que tienen la mala costumbre de utilizar un mecanismo dentro de Twitter que es nefasto, que se llama follow back, en el sentido de yo sigo a este y este me sigue a mí, con lo cual tú prácticamente es dejar las puertas y las ventanas abiertas para que se cuele cualquiera por allí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad que es un placer que alguien te cuente una cosa muy interesante y te la cuente muy bien, ¿no? Así que os felicito porque la verdad que a mí personalmente me aportó mucho la intervención de los tres. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que seguramente a alguno de los que estamos aquí o de los que están online le puede sonar como una bomba en la puerta de una guardería, ¿no? Pero de verdad que tengo mucho interés en saber su opinión. La pregunta es esta. ¿Hasta qué punto
¿pensáis vosotros que estas técnicas de desinformación basadas en los trolls y basadas en el humor están siendo importadas por la televisión convencional en nuestro país en algunos programas? Estoy pensando, por ejemplo, digo por citar algunos, ¿no? El Intermedio o Todo es mentira. ¿Cuál es vuestra opinión? Vamos a ver, es complicado porque, primero, la tele la veo poca, o sea, poca o casi nada, porque personalmente no me aporta nada, y más este tipo de programas. Entonces, cuando he podido ver algo, un corte o algo de cualquier cosa, pues sinceramente sí que es verdad que parece muchas veces Twitter, pero con una cara al otro lado, ¿no? Yo poco te puedo decir en el caso este, porque sinceramente yo lo que digo, no consumo ese tipo de programas e intento no consumirlo porque sé que lo que hay es una desinformación o una información parcial, como queramos entenderlo. En estos momentos no tenemos ni una prensa ni unos medios imparciales. Todos una parcialidad y una parcialidad muy sesgada, con lo cual cuando intento informarme en la televisión, yo por ejemplo se lo digo muchas veces a mi hija, digo, no te quedes con una información, siempre cuando veas algo que te suene raro, intenta confirmarlo con otra fuente, porque a veces me viene con una historia rara y le digo, mira, no, espérate, vamos a ver esa noticia, ¿qué has escuchado, cómo la has escuchado y dónde la has escuchado? Y analízala. Entonces, cuando te suene raro, pues búscala en internet desde varios sitios y bueno, y lo hablamos. Por eso que intento no consumirlo. Lo que pasa es que hay mucha gente que la consume y está dentro del mundo de la desinformación. Sí, bueno, yo tampoco veo mucho, pero sí he visto cortes. El humor es un arma muy poderosa porque parece inocua y no lo es. Entonces, además se trabaja muy bien el humor, o sea, porque las parodias que hay en Twitter, por ejemplo, son gente que sabe comunicar, que no es cualquiera, o sea, saben muy bien cómo construir un mensaje, en algunos casos para despistar y en algunos casos para crispar. Y lo que se hace en programas de estos de humor, que el humor que es crítica, que es divertimento, siempre tiene un objetivo. Entonces, bueno, las teles no son imparciales. Entonces, no es lo mismo ver La Sexta que ver Antena 3, que ver Telecinco. Y las televisiones, además, son, a mi entender, pueden hacer mucho más daño porque los está viendo muchísima gente sincronizada. Además, mucha gente mayor que no tiene acceso a otro tipo de fuentes y que no tiene manera de contrastar y que además existe un tremendo error, lo digo por mi madre, que lo han dicho en la tele, luego es verdad. Entonces, eso me parece fatal. Entonces, la gente cree que si confía en que lo que dice la tele es verdad y no existe ese espíritu crítico. O sea, la gente joven yo creo que sí lo tiene mejor porque accede a más fuentes y tiene más posibilidades, pero a la gente mayor es muy manipulable de las televisiones. Entonces, es muy peligroso porque cada televisión tiene un sesgo y, claro, cada uno utiliza una técnica. En el caso de los programas de humor, pues no son inocuos, porque ahí te están mandando un mensaje, aunque sea divertido, pero ¿qué subyace por debajo? Muy bien, pues nada, pues gracias. Tenemos entonces, yo creo que podemos hacer media hora de break, no pasa nada, porque luego el tiempo de la comida es suficiente. Gracias, Marcelino, de verdad, por tu colaboración. No te podemos invitar a un café, pero te agradecemos mucho tu participación. Tenemos a los 3 ponentes tomando café abajo, en la Plaza de la Constitución, así que nos vemos en media hora. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.